Hola, muy buen día a todos. Hoy estamos reunidos aquí algunos compañeros de la maestría en tecnologías de la información de la Universidad de Guerrero, Autónoma de Guerrero. Vamos a tener una discusión acerca del artículo Las posibilidades sociales que traía la método ágil en la gobernanza, escrito por la señora Inés Mergel, del Departamento de Políticas y Administración Pública de la Universidad de Konstanz en Alemania. Entonces, primero vamos a hacer como una pequeña introducción de cómo funciona el Estado colombiano. Para este caso, el Estado colombiano funciona por una serie de sistemas que fueron recogidos dentro de algo que se llama el modelo integrado de planeación y gestión, donde se establecen unas dimensiones de desarrollo de la administración, como lo son el talento humano, la gestión estratégica, la orientación a resultados, la memoria y el conocimiento como instrumento de planificación, dentro de otras muchas dimensiones que le dan como tal esas pautas para seguir. Además tenemos muchas regulaciones que establecen como las funciones, la ley 909 del 94 que establece como todos los lineamientos que deben servir los servidores públicos, sus skills o habilidades que deben tener. Dentro de esas pues están algunas que nos competen en esta discusión, como son la orientación al cambio, ¿sí? El trabajo en equipo, que pues tienen mucha relación con la implementación de este tipo de modelos. También tenemos la ley 80, la cual pues rige a todo lo de contratación, la cual es una de las más fuertes que tenemos en el país, dado pues las problemáticas de corrupción que hay siempre alrededor de esta temática. Entonces, todo el sistema administrativo colombiano está completamente regulado y el servidor público tiene como tal muchas funciones que están establecidas de hecho por ley y siempre se establecen como tal algunos marcos que permiten que no vaya más allá de lo que le permite la ley ni tampoco que no haga lo que no haga lo que está establecido en la ley. Entonces, también se establecen tres formas de juzgar al servidor público que son como tal lo que muchas veces tiene como tal amarrado la flexibilidad que pueda tener la administración, como son el tener implicaciones fiscales, civiles y también disciplinarias. Entonces, después de este preámbulo, quisiera escuchar ustedes qué opinan de cuál sería la principal ventaja de la implementación de Ágil en el sistema colombiano de administración y cuáles serían sus principales limitaciones o por qué se debería o no se debería implementar este tipo de metodologías. Entonces, iniciamos con la compañera Laura. Gracias, Jaiber. Pues yo me voy a enfocar en las dificultades o más bien las limitantes de aplicar este tipo de metodologías ágiles. La primera es la incompatibilidad en el marco legal. Ya como tú lo has mencionado, tenemos toda una organización, una jerarquía legal que nos permite funcionar como está. Entonces, agregar una metodología ágil participativa implicaría unos cambios estructurales muy grandes. La segunda va orientada a la amenaza a la jerarquía y la estabilidad organizacional. Nosotros ya contamos con mesas participativas en el caso de la creación de políticas públicas y contamos con otros tipos de espacios donde las personas pueden venir y aportar sus perspectivas y sus necesidades para tenerlas en cuenta. Entonces, creo que estos dos puntos son esenciales y que nos dificulta agregar este tipo de metodologías. Yo quisiera, al contrario, agregar las facilidades y las posibilidades que nos puede brindar esta metodología, y es que nos ayudaría, en el caso de las políticas públicas, a que las entidades agilizaran la publicación de las modificaciones que se logren a través de las mesas de trabajo. Entonces, normalmente en las discusiones de planes de desarrollo, se recogen unas iniciativas, se recogen unas propuestas y es muy difícil integrarlas porque, pues, como dice la compañera Laura, tienen una estructura prediseñada que impide que esto se modifique. Sin embargo, dentro de esa metodología podrían crearse unos sprints que generen una metodología mucho más ágil para el tema del ajuste
sobre todo porque las políticas públicas en general a veces se aplican de nivel nacional o se diseñan de nivel nacional de manera burocrática y no se tienen en cuenta los territorios. Esto nos permitiría de entrar a modificarlas según el territorio, como lo necesite y para que se tenga mayor impacto en las comunidades. Con que eso implique ciclos más cortos de implementación y que la decisión pueda también incluir a los entes territoriales. Bueno, Javier, mucho gusto. Habla Alexander Sánchez. De pronto, en el artículo, creo que la gobernanza ágil nos habla de la metodología que está basada también en el aprendizaje continuo, trabajo interactivo, enfoque centrado a las personas y la toma de decisiones basada en evidencias. De pronto no tengo esa experiencia neta como ustedes están hablando sobre los cargos públicos, pero el artículo también nos da y nos dice que el desarrollo del software se ha trasladado también a esos sectores donde se ha organizado mejor esas estructuras para mejorar el servicio al público. De pronto también esos hallazgos importantes hablan sobre que los gobiernos buscan modernizar todos sus servicios. De pronto, para esa metodología, de pronto lo hablo por sistemas de servicios públicos que tienen sus plataformas, tienen sus PQRs y todas para recibir información y para darle una respuesta de pronto al personal que sirve a eso. De pronto hay muchos funcionarios que perciben que esta agilidad es como una amenaza, que de pronto nos basamos en este tiempo que la burocracia, que de pronto meter esos nuevos modelos amenaza de pronto sus estabilidades laborales. Y de pronto también lo miro, también es porque no está ese aprendizaje continuo, Javier. Listo. Ahora la pregunta es, ¿a qué escala ustedes consideran que se podrían desarrollar todo este marco? Entendiéndolo porque pues en el Estado pues tenemos a nivel nacional, nivel territorial, nivel local y comunal. Entre más nivel se evidencia pues que existen más limitaciones por razones de que se maneja más presupuesto y entre otras cosas. Entonces quisiera saber si ustedes creen que esto se puede escalar a niveles nacionales, territoriales o debe manejarse más por proyectos y en algo local. Tenemos dos puntos aquí que han hablado mi compañera Luz Marina y Alexa. Y el primero es el riesgo de ese falso agilismo o decir que adoptamos un enfoque ágil, una metodología ágil, pero que sea completamente superficial y que cambiemos el lenguaje. Y eso creo que puede suceder a nivel nacional. Sin embargo, a nivel territorial, y como tú lo mencionas, de pronto dentro de proyectos muy específicos, con un marco de tiempo y unas entregas muy establecidas, estas metodologías sí pueden ser fáciles y adaptables al territorio y a las necesidades de la comunidad. En ese orden de ideas, también tenemos que tener en cuenta la sobrecarga laboral de los funcionarios públicos que existen en los mismos tres niveles que has mencionado. No es lo mismo una sobrecarga laboral de quien tiene a cargo una agencia nacional o un ministerio a quienes están en unas alcaldías locales o en unas alcaldías municipales. Yo diría, en cambio, que hay un reto en Colombia y es la adaptabilidad que deben de tener las políticas públicas nacionales con las territoriales. En Colombia tenemos un sistema de gobernanza donde los planes de gobierno están en tres diseños: el diseño nacional, el diseño departamental y el diseño local. No todas las veces estos tres planes de gobierno se intercalan. Y la problemática allí viene siendo que cuando dentro de una política pública no está estipulado algo, pues desde el nivel nacional no se pueden asignar los recursos y no se pueden asignar porque sencillamente deben de estar entrelazados estas tres líneas. Así que esta metodología ágil nos podría permitir tener en cuenta cuáles son las necesidades propias del territorio y bajarlo a través de proyectos específicos, como dice la compañera Laura, pero con pues como intercalándolos para que sean mucho más funcionales. Y tendríamos como unas líneas específicas, vías terciarias, atención de desastres, atención humanitaria para territorios de riesgo,
porque estos son situaciones que no son permanentes, pero que se pueden prever y que se deben pues tener en cuenta cómo en el momento preciso se deben atender. Bueno, compañeros, aquí habla la autora, la doctora Inés, que esta metodología ágil es más certera trabajarla en medios locales, como las alcaldías, gobernaciones. ¿Por qué? Porque es más complejo trabajarlo a nivel nacional por su mayor complejidad institucional, porque sus niveles son más jerárquicos y porque no está dado más a la persona, más que esta metodología ágil que sea local porque es más directamente arrasgado a las personas, no a niveles nacionales. Bueno, aquí la compañera tocaba algo importante y es, hay situaciones como los estados de sitio, como muchas flexibilizaciones a la norma cuando se declara una emergencia. En declaraciones de emergencia prácticamente las decisiones se toman de forma inmediata, sin consultar, muchas veces hasta saltando algunas leyes en favor de mantener el orden público o salvaguardar la vida de los ciudadanos. ¿Ustedes consideran que esa flexibilización debería darse en múltiples aspectos, no solo en estas situaciones que pues históricamente se han establecido como de conservación de la seguridad y pues la salvaguarda de la vida cuando ya se toman estas decisiones prácticamente pues no siguiendo procesos y procedimientos tan estrictos? Yo considero que no, porque nuestro Estado funciona con una consigna de cero fallos y eso nos lo da también nuestro marco legal. Entonces, en ese orden de ideas, traer la agilidad y traer la flexibilidad a cómo funcionamos nos puede traer un riesgo de gestión enorme y es no avanzar y sí retroceder y esto alargarlo en el tiempo. Al contrario, yo creo que en Colombia se ha aplicado eso en en los momentos específicos. Hablamos, por ejemplo, de declaraciones humanitarias por riesgo inminente, como hace poco sucedió por el desbordamiento de una represa o como sucedió en el Catatumbo por temas de riesgo de vidas, donde, si bien es cierto, no está contemplado, hay momentos muy específicos donde necesitan una ruta ágil y inmediata para atender la crisis, donde se deben articular todas las instituciones y sobre todo hacer uso de recursos públicos para la atención de esta emergencia. La metodología ágil nos permitiría generar esa ruta inmediata que necesitamos sin transgredir la ley y articulándonos específicamente con el Plan Nacional de Desarrollo, pero atendiendo las necesidades propias del territorio. Bueno, lo que acaba de hablar el compañero, esta gobernanza ágil puede mejorar la capacidad de respuesta frente a la crisis y amenazas de seguridad, que es lo que hablamos ahorita. Sin embargo, la flexibilidad no se debe confundirse con la ausencia del control en el Estado de Derecho, porque usted sabe que ahí están los abusos de las autoridades cuando se toman esas medidas ágiles y rápidas. Puede haber cuando estuvo los estallidos sociales, de pronto esas amenazas rápidas por tomar esas decisiones, hubieron abusos sobre los muchachos, hasta inclusive hubieron muertos. Yo creería que el verdadero reto no es decidir entre la seguridad o la libertad, sino diseñar mecanismos de gobernanza que permitan actuar con rapidez frente a la crisis sin sacrificar las garantías democráticas que precisamente se buscan proteger a los derechos de las personas. Listo, yo creo que ya hemos conversado. Eh, ante todo, pues agradecer el tiempo de los que están viendo este video. Eh, en sí quisiera aportar algo más y es la resistencia al cambio que se da siempre en las instituciones públicas. El servidor público muchas veces pues está apático a todo este tipo de medidas porque pues le pueden traer también consecuencias legales. Dentro de todo también quisiera también agregarles a lo que he podido recoger de ustedes es sí lo hagan, pero en escenarios controlados donde se brinden garantías, donde no se vayan a perjudicar como tal intereses
del gobierno ni el bien común, ni pues afectar de tanto el erario público. Entonces, yo creo que esa es la conclusión que nos queda. Lo ágil funciona en pequeñas escalas, en escalas donde se pueda ir manejando, ir cambiando de a poco yo creo que el chip y ir involucrando al Estado también en dar soluciones prontas y evitar tanta burocracia que a veces impide la acción, que es el fin del Estado. Entonces, no siendo más, agradecemos su tiempo, agradezco pues como tal cada uno de sus aportes a la discusión. Muchas gracias, compañeros. Chao. Que estén muy bien. Gracias, compañeras Luz Marina, Laura.